Mano a mano. Comenzamos el mano a mano de hoy. El presidente del PPD, Heraldo Muñoz, se mostró partidario de reducir la jornada laboral a 40 horas semanales. Todo esto en medio del debate por la reforma presentada por el gobierno. Para hablar precisamente de este tema y conocer su opinión, tomamos contacto con Heraldo Muñoz, presidente del PPD. ¿Cómo está? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Estoy escuchando de manera interrumpida. Ya, nosotros lo escuchamos bien, pero le aprovecho entonces de partir preguntando su opinión sobre estas propuestas en materia laboral que ha hecho el gobierno. El argumento que se ha entregado es que esto va a permitir mayores opciones a los trabajadores para distribuir su jornada laboral. ¿Coincide usted con ese planteamiento? Mire, yo creo que lo principal en este tema de la reforma laboral es el interés de las y los trabajadores, particularmente en nuestro país, porque es de los países donde más horas se trabaja por parte de quienes laboran en distintas actividades y a más bajos sueldos. Por lo tanto, en primer lugar, habría que pensar en disminuir la jornada de trabajo de 45 horas a la semana a 40 horas. Esa sería una primera señal importante. Sí, en ese y luego sentido, estar dispuestos a conversar sobre flexibilidad laboral, que no es el tema principal, pero hay una disposición. De hecho, está en el Código del Trabajo, varias normas que establecen la flexibilidad laboral. Sí, solo para abordar ese punto que usted menciona, cuando se le pregunta a las autoridades de gobierno qué les parece esta idea de rebajar la cantidad de horas, lo que ellos dicen es que eso puede terminar afectando a las remuneraciones y que por lo tanto consideran que es mejor opción seguir este camino. ¿Usted cree que lo que más conviene es partir directamente con reducir la jornada laboral? Yo creo que sí, porque los países desarrollados, fíjese que la mayoría tienen 40 horas a la semana y no 45. En Chile, insisto, se trabaja mucho, pero con poca productividad. Creo que disminuir a 40 horas significaría la posibilidad que las personas, los trabajadores, tuvieran más tiempo con sus familias, quizás menos tiempo laborando de manera ineficiente y con mucho más empeño, lo que mejoraría la productividad. De modo que creo que ese es el camino, pero además hay que tomar en cuenta que la productividad tiene que ver con las ganas de la gente y cómo se sienten en su trabajo. Un trabajo que signifique que están realizados y que tienen además buenos salarios. Así que todas estas cosas tienen que tomarse en cuenta, a mi juicio. Si entramos en los números, señor Muñoz, dentro de las personas que están en contra de esta rebaja de 45 a 40 horas, sobre todo el gobierno argumentan, y yo escuchaba una entrevista al ministro del Trabajo durante el fin de semana en diarios, que él decía, la vez pasada cuando se rebajó de 48 a 45, los sueldos de los chilenos cayeron de manera real un 3%. Y lo segundo, la forma de aumentar la productividad no va por el camino de bajar las horas trabajadas y aumentar un poquito la felicidad del trabajador y así va a trabajar más contento y va a producir más, sino que derechamente en este país hay que capacitar, no hay que trabajar menos. Bueno, probablemente hay que capacitar también, pero en definitiva los datos demuestran que los trabajadores chilenos trabajan mucho más horas que en muchos otros países, ciertamente de la región, incluso a nivel internacional. Y segundo, que los salarios son muy bajos. De modo que creo que hay que enfrentar esta situación, tener sindicatos fuertes, porque es un mito creer que, en definitiva, lo que van a tener los trabajadores a partir de esta propuesta es más días feriados, un tercer día a la semana que puedan pasar con su familia. Probablemente porque los salarios son tan bajos, se puede producir una situación de multiempleo. Es decir, ese día adicional, en vez de pasarlo con la familia, probablemente el trabajador o la trabajadora va a buscar un empleo adicional para sobrellevar los bajos salarios que tienen la mayoría de los trabajadores. De manera que es un mito pensar que vamos a tener más días feriados o que la gente va a poder escoger los horarios a que llegan al trabajo o se van, porque en definitiva no es así y tiene que ser la posibilidad de que esta negociación se produzca entre sindicatos fuertes y empleadores de una manera simétrica y no asimétrica como se ha pensado al pensar en esta fórmula de trabajadores individuales que negocian con empleadores. Señor Muñoz, ayer veíamos la posición de los diputados de la Comisión de Trabajo, los diputados de oposición, y uno ve una posición, valga la redundancia,
aún más en contra de lo que fue la reforma tributaria. Estamos hablando de puras reformas económicas bien importantes, pero aquí se ve que la idea de legislar, por lo menos lo que vimos ayer, este suerte de decálogo que le entrega a los diputados, en este caso el presidente de la Comisión de Trabajo, Raúl Soto, al ministro del Trabajo y al ministro de Hacienda, Felipe Larraín, es que si no se aceptan estos 10 puntos que nosotros proponemos, no va a haber idea de legislar. Aquí hay una posición bastante más clara y bastante más unánime, uno ve respecto a lo que se vio en la discusión de la reforma tributaria, en donde sí, dentro de la Comisión de Hacienda en ese entonces, sí se veía ciertos puntos, ciertos votos derechamente que se podían, entre comillas, pirquinear para que el gobierno tuviera la idea de legislar aprobada. Bueno, en materia previsional, que es lo que usted pregunta, creo que aquí hay una utilización política del gobierno de los jubilados, al decir, o usted aprueba la idea de legislar o va a tener que responderle a los jubilados. El gobierno podría perfectamente prorrogar la urgencia para no tener que votar en las próximas horas y que el gobierno pudiera considerar lo que nosotros le propusimos, incluso yo lo hablé con el propio presidente de la República cuando nos invitó a la moneda, ¿por qué no aprobaba una ley corta que nosotros votaríamos de inmediato para reajustar el pilar solidario que afectaría a 1,5 millones de jubilados, ahora, de inmediato, y que tendríamos la mejor disposición de legislar sobre el resto del paquete? El gobierno no ha querido separar esas dos cosas que beneficiarían claramente a los jubilados. Entonces ahora quiere hacer sobrecaer sobre los jubilados la responsabilidad del gobierno de no querer escuchar estos 10 puntos que se han puesto justamente para conversar con el gobierno como un punto fundamental para avanzar sobre la idea de legislar. Sí, desde esa perspectiva, ¿a usted qué le parece esto de que se plantee por parte de algunos sectores de la oposición que no se apruebe la idea de legislar? Estoy pensando en general en los distintos proyectos, en lo que tiene que ver con pensiones, con modificaciones en el tema laboral, en educación, que también hay otros proyectos. Vimos que en reforma tributaria finalmente sí se logró pasar esa primera etapa, pero también hubo una discusión intensa sobre aprobar o no esta idea de legislar, que es el primer paso para una discusión en el Congreso. ¿A usted le parece bien que se plantee ese rechazo previo o directamente esto debiese ingresar al Congreso, todos estos proyectos, y ahí que se dé la discusión? Lo que pasa, Patricia, es que en este caso de las jubilaciones está mucho más en juego que en la reforma tributaria, porque aquí se trata de tener pensiones dignas, y hemos dicho pensiones dignas y reajustes significativos ahora, no de aquí a 4 años o a 40 años, como es el proyecto del gobierno, porque hay que tener claridad sobre lo que está proponiendo el gobierno. De modo que estamos diciendo reajuste ahora, mínimamente de un 20%, estamos diciendo solidaridad y un conjunto de otros factores que creemos que son mucho más importantes aún que la reforma tributaria. Por eso que en este caso creo que hay que ser muy claros y muy terminantes, en el sentido que aquí está en juego el futuro de los jubilados, de los actuales jubilados y las personas que están por jubilar. Claro, pero desde esa misma perspectiva, si es tan relevante este tema de las pensiones como usted señala, ¿por qué dividir el proyecto? ¿Por qué no mejor poder discutir de una buena vez todas las aristas que esto implica en el Congreso? ¿Por qué dividirlo? Porque si se aprueba una ley corta con el reajuste que afectaría positivamente a 1,5 millones de jubilados, ellos recibirían de inmediato un reajuste muy significativo. Los jubilados no pueden esperar la tramitación larga que esto demoraría. Entonces, por eso que estamos insistiendo. Aprobemos ahora el paquete corto, la ley corta de reajuste a este 1,5 millones de jubilados. Y luego empezamos a negociar el resto del paquete, para lo cual de todas maneras tiene que haber una buena disposición, porque en definitiva este sistema como está, si no avanza un sistema de seguridad social, no se va a sostener. De modo que igual habrá presión para que eso ocurra, para que se negocie la reforma del resto del paquete, pero hagamos la reforma vía una ley corta de este 1,5 millones de jubilados que no pueden esperar. Por eso que es tan importante. Sí, siguiendo esa misma línea de análisis, ¿qué le parece lo que planteaba la ministra vocera de Gobierno, Cecilia Pérez, quien decía, la izquierda se ha acostumbrado a no esperar siquiera un minuto que exista un anuncio para de inmediato empezar a demonizarlo, refiriéndose a este y en general a la discusión que se ha dado sobre los distintos proyectos? Pero resulta que en materia previsional
esta es una discusión que se ha dado durante largos meses y se ha hecho una propuesta. Aquí la oposición no ha dicho no queremos dialogar sobre este punto. No, se ha hecho un esfuerzo de presentar 10 puntos que nosotros creemos que son fundamentales para una reforma sustantiva y que termine con pensiones dignas. De modo que aquí no hay un rechazo apenas se sabe un proyecto que presenta el gobierno. No, aquí hay una propuesta concreta. ¿Por qué el gobierno no puede esperar para responder a esos 10 puntos? ¿Por qué no permite que se extienda la urgencia de modo de no tener que votar el día de mañana? La pelota en cierta medida está del lado del gobierno, no del lado de la oposición, porque por parte de la oposición hay la disposición de llegar a un acuerdo nacional sobre esta materia. Lo quiero cambiar de tema, señor Muñoz. Las preocupaciones de los chilenos va por el tema de pensiones, va por el tema de trabajo, también va por el tema de seguridad. Hoy día se entregó la encuesta nacional urbana de seguridad ciudadana y hay una caída importante en la victimización de los chilenos, de 28% en 2017 a 25,4% en 2018. También la percepción de que la delincuencia aumentó, cayó de 80,8% en 2017 a 76,8% en 2018. ¿Cómo lee esas cifras usted? Mire, lo que está sucediendo es un traslado del delito, particularmente el delito violento, de las comunas que tienen más recursos a las comunas de menos ingresos. Yo estuve el fin de semana en una población en la comuna de Pedro Aguirre Cerda con personas de clase media baja, muchos de los cuales han sido asaltados, les han robado sus autos en portonazos o en cerronas, y ellos no ven ningún cambio, de hecho ven un incremento de la criminalidad. De modo que hay que ir a asistir a las personas que viven particularmente en las comunas de más bajos ingresos, donde ha aumentado la criminalidad. No se pueden ver las cifras en global sin analizar el detalle de lo que está sucediendo. Y creo que es bienvenido cualquier disminución del delito, pero hay que enfrentar lo que viene por delante en términos de criminalidad, de seguridad ciudadana, desde una manera integral, previniendo, por ejemplo, hemos propuesto la creación de un grupo especializado de ambas policías, de Carabineros y la PDI, para que se dediquen solo y exclusivamente a desbaratar estas bandas criminales que se dedican a los portonazos, a las encerronas, con buena inteligencia, con recursos, que además se haga un esfuerzo para sacar armas de fuego de circulación. Resulta que el 2012, de los asaltos que ocurrían, asaltos violentos, solamente un 27% se utilizaban armas de fuego. El año pasado, un 60%. Aquí el que menos tiene una pistola 9 milímetros. De modo que hay que sacar armas de fuego. Hay que atacar el narcotráfico, si sabemos dónde está la droga. Incluso hay fuegos artificiales cuando llega la droga a determinados barrios. Y hay que tener una atención a las víctimas. Es decir, un Servicio Nacional de Víctimas, que es una propuesta que nosotros hemos hecho. Es decir, no hay que simplemente decir, bueno, disminuyó el reporte de crímenes y quedarnos ahí. No, hay que tener una actitud de focalizar esto de una manera integral y trabajar juntos, ojalá un acuerdo muy amplio como el que ocurrió para la reforma de Carabineros. Ese es el camino, a mi juicio, para realmente enfrentar la criminalidad, el delito en nuestro país. Pero al conocer estas cifras, hoy día el presidente de la República, Sebastián Piñera, fue enfático en decir que el esfuerzo contra la delincuencia está dando resultados. ¿Qué le parecen esas palabras del presidente de la República? Bueno, espero que así sea, pero hay que ver la realidad. Los datos son una cosa, la realidad en terreno nos está revelando una situación donde esto no parece haber cambiado. Por lo menos el testimonio que yo doy de la población donde estuve y de gente que ha sido robada de sus vehículos, que le han entrado a la casa reiteradamente. Alguien me dijo, ya ha puesto 3 rejas y siguen entrando a robarme a mi casa. Entonces, ¿pero eso quiere decir que los resultados de esta encuesta están equivocados? Bueno, hay que analizar los datos. Espero que no estén equivocados, que sea verdad que está disminuyendo en algunos lados, pero hay que ver los datos agregados y cómo se distribuyen, porque efectivamente lo que ha pasado en los últimos tiempos es que ha disminuido el delito en comunas más adineradas, comunas que tienen mucho más recursos para dedicar incluso a la prevención de la criminalidad. Y ahí ha bajado, sin duda. Pero hay que ver si es que la situación es la que describo, donde ha aumentado
en muchas comunas de bajos ingresos, con la excepción, los últimos datos que yo vi, la excepción era Huechuraba y Peñalolén. En el resto de la región metropolitana por lo menos había aumentado en las demás bajos ingresos. Así que hay que analizar estos datos, pero a mí me parecería muy bien que estuviera disminuyendo el delito o por lo menos la percepción del delito. Eso debiera alegrarnos si es que eso es efectivo, y espero que así sea. Sí, y antes de terminar, poder preguntarle sobre esta situación que reveló CIPER, donde plantea ahí la situación de Roberto Godoy Fuentes, contratado por el Comité de Senadores del PPD, dice este reportaje, como asesor en la tramitación de un proyecto de ley que busca resguardar los datos personales y donde se plantea que habría una suerte de conflicto de interés porque en paralelo también se desempeña como director de comunicación estratégica de Imaginación, una firma que tiene interés en ese proyecto y que representa empresas que podrían verse afectadas por la nueva ley. No sé si tiene información sobre esta situación o con lo que ocurre con Roberto Godoy y que se denuncia por CIPER. No tengo conocimiento ni del reportaje ni de esta persona, pero me informaré para la próxima vez. Es algo que es novedad para mí. Muy bien. Heraldo Muñoz, muchas gracias por conversar con nosotros sobre todos estos temas. Muy buenas tardes. Muchas gracias.